Hola a todos. En esta semana tenemos el cuarto capítulo del testimonio de este señor Max Rosbali. Y si os acordáis, en la última semana él había ido a una iglesia llamado por el tema musical, que es lo que a él le gustaba, y ahí tiene al predicador que le apunta con el dedo y después a la anciana que no le deja salir de la iglesia. Entonces continúo con la lectura en esta semana. Dice que en el trayecto a casa, reflexionando sobre mis recientes experiencias vividas, comencé a razonar conmigo mismo. ¿Por qué a estos cristianos les importan tanto los judíos y los gentiles? ¿Es posible que todos esos millones de hombres y mujeres cristianos que durante 1800 años han vivido y muerto también confiando en Cristo estén engañados? ¿Y que un puñado de judíos repartidos por el mundo tengan la razón? ¿Por qué había de pensar aquel tamborilero en mí cuando él estaba a punto de morir? Eso no podía tener otra respuesta que el amor que ellos sentían por Jesús, ese hombre al cual yo despreciaba tanto. Mientras más pensaba en esto, peor me sentía. Pero a la misma vez seguía pensando, ¿es posible que mis padres, con lo que me aman, me hayan engañado, me hayan enseñado una religión falsa? En mi niñez me enseñaron a odiar a Jesús y que había un solo Dios y que ese Dios no tenía ningún hijo. Cada vez sentía en mí crecer el deseo de conocer a aquel Jesús a quien los cristianos tanto amaban y también veneraban. Comencé a andar más rápido, totalmente decidido a que si había alguna realidad en la religión de Jesucristo, yo había de saberlo aquella noche antes de irme a dormir. Cuando llegué a casa, mi esposa, que por cierto era judía ortodoxa muy estricta, creyó verme algo excitado y me preguntó dónde había estado. No me atreví a decirle la verdad. Además, a ella no le mentiría, así que le dije, te ruego no me hagas ninguna pregunta. Tengo un asunto muy importante que tengo que atender y deseo estar solo en mi habitación. Me dirigí allí en el acto, cerré la puerta con llave y comencé a orar de pie, mirando como siempre hacia el oriente. Mientras más oraba, peor me sentía. Era incapaz de explicar el sentimiento que experimentaba. Estaba en gran incertidumbre en cuanto al significado de muchas de las profecías del Antiguo Testamento que yo conocía muy bien. Mis oraciones no me dejaron satisfecho, y entonces es cuando se me ocurrió que quizá arrodillándome podría saber la verdad sobre Cristo. Aunque la noche era terriblemente fría y en mi habitación no había calefacción, sin embargo, nunca sudé tanto en mi vida como aquella noche. Mis filacterias, ya sabéis que las filacterias son estas cuerdecitas que se ponen los judíos en los brazos para orar. Dice, mis filacterias estaban colgadas en la pared y me paré a observarlas. Nunca, desde que cumplí los 13 años, había pasado un día en que no las usara, excepto, por supuesto, los sábados y las fiestas judías. Las tomé en mis manos y mientras las miraba, Génesis 49:10 cruzó por mi mente, que dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. También había otros pasajes en mi mente, por ejemplo, Miqueas 5:2, tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y otro en Isaías 7:14, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Estas tres porciones bíblicas estaban tan fuertemente impresas en mi mente que grité, oh Señor, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, tú sabes que soy sincero en estas cosas. Si Jesucristo es el Hijo de Dios, revélamelo en esta noche y lo aceptaré como mi Mesías. Apenas había terminado de decir esto cuando casi inconscientemente lancé mis filacterias a un rincón de la habitación y en menos de lo que tardo en contarlo me encontré arrodillado y orando. Arrojar las filacterias al suelo, tal como yo había hecho, para un judío era una blasfemia, y yo en ese momento estaba arrodillado por primera vez en mi vida, con la mente agitada y el corazón también agitado.
Mi primera oración a Jesús nunca la olvidaré. Dije: «Oh Señor Jesucristo, tú eres el Hijo de Dios. Si eres el Salvador del mundo, si eres el Mesías de los judíos, a quien nosotros los judíos estamos esperando, y si puedes convertir pecadores, como dicen los creyentes, tú puedes convertirme a mí, porque yo soy un pecador. Hazlo, y te serviré todos los días de mi vida». Esta oración, que parecía tan correcta, sin embargo, no llegó más arriba de mi cabeza. Y la razón es la siguiente: yo había estado intentando hacer un contrato con Jesús, que si Él hacía lo que yo le pedía, a la misma vez yo haría lo que Él me había prometido. Permanecí arrodillado por casi media hora más, y mientras estaba así postrado, gruesas gotas de sudor surcaban mi rostro. También mi cabeza, adolorida y acalorada, y la cual apoyé contra la pared de la habitación para poder refrescarla. Estaba en agonía, pero no había sido todavía convertido. Me levanté, anduve de un lado a otro de la habitación. Entonces vino el pensamiento de que había ido demasiado lejos, e hice un voto de nunca volver a arrodillarme. Comencé a razonar conmigo mismo. Estos eran los retazos del judaísmo en la mente de este hombre. ¿Por qué me arrodillaría? ¿No puede el Dios de Abraham, a quien yo he servido y amado, hacer lo mismo que podría hacer ese Cristo por mí, ese Jesús por mí? Yo miraba, por supuesto, desde el punto de vista de un judío, y seguí razonando. ¿Por qué he de ir al Hijo? ¿No es mejor ir directamente al Padre? Pero mientras más razonaba, peor me sentía, y más aumentaba mi confusión. En un rincón del cuarto todavía estaban ahí mis filacterias tiradas en el suelo. Me volví hacia ellas, y antes de poder alcanzarlas, volví a caer de rodillas sin poder articular palabra. Mi corazón estaba adolorido, porque yo tenía el deseo bien sincero de conocer a Cristo si Él era el Mesías, y Él se estaba dando a conocer. Cambié de postura de vez en cuando, una vez de rodillas, otra vez de pie, y esto más o menos desde las 10 menos cuarto hasta las 2 menos 5 de la madrugada. A esa hora es cuando la luz comenzó a penetrar en mi mente, y comencé a sentir y a creer en mi alma que Jesucristo era verdaderamente el Mesías. Tan pronto como me di cuenta de esto, y por última vez aquella noche, volví a caer de rodillas. Pero esta vez no habían dudas, las dudas habían desaparecido, y comencé a alabar a Dios porque un gozo y alegría habían penetrado mi alma tal como jamás lo había experimentado antes. Yo había encontrado al verdadero Silo, al gobernador de Israel, a Emanuel, a Dios con nosotros. Había creído en el anuncio de Isaías concerniente al verdadero Mesías, Jesús, quien había sido despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores y experimentado en quebrantos. Como dice Isaías 53:5, yo había mirado a él, a quien ellos habían traspasado, y supe que por fin estaba convertido a Dios. Por el amor de Cristo, o por amor de Cristo, él había perdonado mis pecados. Ahora, por fin comprendí que ni la circuncisión ni la incircuncisión valían algo, sino la nueva criatura en Cristo, como dice Gálatas 6:15. Y lo vamos a dejar aquí en esta semana. Ahora es cuando ya han pasado muchos dolores, pero falta mucho de este hombre por sufrir por el amor a Cristo. Y lo veremos, Dios mediante, las próximas semanas. Que el Señor os bendiga.